Ponte cómodo. Imagina que el sonido de una campanita se oye al abrir la puerta de un pequeño café escondido en una calle secundaria de Tokio. Es temprano. Huele a café recién molido. Y hay algo en el aire, algo suspendido entre el pasado y el presente. Capítulo 1. La silla que espera el arrepentimiento. Si esto te atrapa, suscríbete para más historias como esta. Si tuvieras solo el tiempo que tarda en enfriarse una taza de café, para volver al pasado, ¿qué harías con ese instante? La pregunta parece simple. Pero no lo es. Porque no es solo una taza de café. Es el tiempo. Es el dolor. Es el amor no dicho. Es el perdón que nunca llegó. Y ese café. Ese pequeño lugar escondido entre callejones de Tokio. Es el escenario donde todo esto puede ocurrir. Pero hay reglas. Y nadie puede romperlas. La cafetería se llama Funiculi Funicula. Sí, como la canción napolitana. Y aunque por fuera parece cualquier café, dentro guarda un secreto que solo unos pocos conocen. Dicen que si te sientas en una silla específica, puedes viajar al pasado. Pero solo bajo ciertas condiciones. Solo puedes ver a personas que ya han estado en ese café. No importa lo que hagas, el presente no cambiará. Tienes que permanecer en la silla durante todo el tiempo. Y el más importante. Solo puedes permanecer en el pasado hasta que el café se enfríe. Cuando el vapor desaparece. Tu oportunidad también lo hace. La primera historia no comienza con una tragedia. Ni con una gran aventura. Comienza con algo más silencioso. Con una ausencia. Su nombre era Fumiko. Una mujer de mirada firme, de esas que siempre parecen tener todo bajo control. Pero ese día, la vi temblar. Estaba sentada en la barra, apretando una carta entre los dedos. Su café ya estaba frío. Pero su corazón ardía. Su historia era simple. Había dejado pasar algo. Una conversación. Una despedida. Una oportunidad. Y ahora. La silla la esperaba. Fumiko no era la primera en sentarse. Ni sería la última. Pero como todos, tenía que aceptar que el pasado no cambia. ¿Por qué hacerlo entonces? Le pregunté. Porque yo sí puedo cambiar, respondió, sin mirarme. Y entonces lo entendí. El viaje no es para corregir el pasado. Es para reconciliarse con él. Para cerrar los ojos, mirar atrás. Y atreverse a decir lo que no se dijo. Fumiko pidió su café. Negro, sin azúcar. Como siempre. La camarera, una figura que parecía saberlo todo, sin decir mucho, la guió hacia la silla. Y en cuanto se sentó, el ambiente cambió. Un suspiro leve recorrió el café. La luz pareció volverse más cálida. El tiempo comenzó a doblarse. En ese instante, Fumiko ya no estaba en el presente. Estaba en un día lluvioso. En el mismo café. Frente a una mujer mayor, de mirada dulce, con el mismo café humeante entre las manos. Mamá, susurró. Y todo el dolor contenido durante años empezó a desbordarse, sin permiso. No hablaban del pasado. Hablaban desde él. No te contaré todo lo que se dijeron. Eso le pertenece a ellas. Pero sí te diré esto. Cuando Fumiko volvió. No lloraba. Tampoco sonreía. Solo respiraba diferente. Como quien por fin suelta una piedra que llevaba en el pecho. Porque a veces, la felicidad no está en cambiar lo que fue. Está en entenderlo. Y dejarlo ir. El café volvió a la barra. Vació su taza. Pagó la cuenta. Y se fue. Pero al salir, miró hacia atrás. Y por primera vez en años, no parecía arrepentirse. ¿A quién mirarías tú, si pudieras volver solo por unos minutos? ¿Qué palabra se te escapó? ¿Qué abrazo dejaste pendiente? En el próximo capítulo. Un hombre que quiere volver. Pero no para pedir perdón. Sino para decirle a alguien que no fue su culpa. Y el café, una vez más, abre sus puertas.
Vamos con el capítulo 2 entonces. Este te va a tocar en lo más hondo. Es una historia de culpa, pero también de redención. Porque a veces, lo más difícil no es perdonar. Es dejar de culparse. Capítulo 2. La disculpa que nunca llegó. Si esto te mueve algo por dentro, suscríbete. Estas historias están hechas para eso. Y si alguien a quien perdiste, sigue esperando que le digas, ¿no fue tu culpa? El café Funiculi Funicula abre todos los días a la misma hora. Parece uno más, entre cientos en Tokio. Pero en realidad, es un santuario silencioso para quienes tienen una deuda con el pasado. Y en ese lugar, hay una silla. Una única silla que no siempre está disponible. La leyenda dice que si te sientas en ella, puedes volver. Por unos minutos. Solo hasta que tu café se enfríe. Hoy, esa silla esperaba a Kotake. Un hombre de mediana edad. Silencioso. Reservado. Y con una tristeza incrustada en la mirada. Kotake era enfermero. Dedicado. Meticuloso. Querido por todos. Pero lo que pocos sabían, es que llevaba años cargando algo que no lo dejaba dormir. Su esposa, Fusagi, había sido diagnosticada con Alzheimer. Y con el paso del tiempo, comenzó a olvidarse de él. Primero su nombre. Luego su rostro. Después, su historia juntos. Y aunque Kotake nunca dejó de cuidarla, nunca dejó de estar. Hay algo que nunca llegó a decirle. No fue tu culpa. Cuando entró al café, no lo hizo buscando un milagro. Solo quería verla una última vez. No para que lo recordara. No para que le dijera te amo. Solo para poder decirle lo que no le alcanzó el tiempo. La camarera, siempre misteriosa, siempre sabia en su silencio, lo miró con ternura. Le sirvió el café. Y lo guió hacia la silla. Kotake se sentó. Y de inmediato, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso. Como si el tiempo contuviera la respiración. Y ahí estaba ella. Fusagi. Sentada, con una libreta en las manos. Escribiendo. Como lo hacía antes de que la enfermedad se llevara pedazos de su memoria. Hola, Fusagi, dijo él, con un nudo en la garganta. Ella levantó la mirada. Y por un instante. Lo reconoció. Solo un instante. Pero fue suficiente. Kotake no lloró. No le pidió explicaciones. No preguntó por qué se estaba olvidando de él. Solo le dijo. Gracias por todo lo que me diste. Y perdón por haber estado tan enojado cuando empezaste a cambiar. Yo, no entendía. Pero ahora sí. Y quiero que sepas algo. No fue tu culpa. No fue una gran conversación. No hubo abrazos de película. Ni lágrimas dramáticas. Solo una mano rozando otra. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Y el café, empezando a enfriarse. Cuando el vapor desapareció, Kotake volvió. Pero volvió distinto. Más liviano. Como si ese breve instante hubiera sido suficiente para cerrar una herida abierta. No porque el pasado cambiara. Sino porque él cambió con él. Dicen que el café que cura no es el que bebes. Es el que compartes en silencio. Con alguien que ya no está. O con alguien que, se está yendo. ¿Tú qué le dirías a esa persona a la que no le pudiste explicar nada? ¿A quién necesitas mirar a los ojos, y simplemente decirle, ¿no fue tu culpa? En el próximo capítulo. Una historia diferente. Una carta nunca enviada. Un amor que se escondió detrás del orgullo. Y que ahora solo pide una taza de café y 5 minutos para redimirse. En el capítulo 3, vamos a conocer a fondo a una de esas personas que entran al café sin saber lo que realmente buscan. Pero que salen transformadas. Y esta historia, créeme, no es sobre el pasado. Es sobre lo que aún no se ha dicho. Y el miedo que da admitir que aún amamos. Capítulo 3, la carta que nunca entregó. Si te quedaste pensando después del capítulo anterior, este te va a atravesar el pecho. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que todavía estás enamorado?
Justo cuando ya no puedes decirlo en voz alta. Cada persona que entra a Funiculi Funicula lo hace con una razón secreta. Algunos por curiosidad. Otros por una herida que no deja de sangrar. Y unos pocos. Por amor. Pero no un amor cualquiera. No el de los mensajes de buenos días, ni el de las fotos en redes. Hablo de ese amor que se queda callado. Que no se va, aunque intentes olvidarlo. Que se guarda en un cajón, junto a una carta que nunca entregaste. Ella se llama Yaeko. 40 y tantos. Pelo recogido, mirada fuerte, voz firme. Una de esas mujeres que aprendieron a no mostrar debilidad. Que trabajan, cuidan, resuelven. Y se olvidan de sí mismas. Yaeko estuvo casada. Una relación tranquila. Predecible. Hasta que un día, su esposo, Nagare, se fue sin decir mucho. La separación no fue violenta. Fue peor, fue silenciosa. Como si algo simplemente se hubiera apagado. Pero lo que nadie sabía, lo que ni ella se permitió aceptar, es que nunca dejó de amarlo. Y lo peor es que Nagare murió. Sin saberlo. El día que Yaeko entró al café, llevaba una carta. Una que había escrito y reescrito 1000 veces. Nunca tuvo el valor de entregarla. Nunca supo si servía de algo. Pero ahora. Esa silla la estaba esperando. Y ella, por primera vez, estaba lista. ¿Estás segura? Le preguntó la camarera. No. Pero si espero estarlo, nunca lo haré. Le sirvieron el café. Fuerte. Sin leche. Con una pizca de amargura, como su vida últimamente. Y la guiaron hasta la silla. Yaeko se sentó. Y de inmediato, la luz cambió. La atmósfera se volvió más densa. El tiempo se detuvo. Ahí estaba él. Nagare. Joven. Vivo. Con esa sonrisa leve que siempre la desarmaba. Y sin saber lo que venía. Hola, dijo ella. Él se sorprendió. No esperaba verte aquí. Yo tampoco. Silencio. Uno de esos silencios que gritan. Ella sacó la carta. Temblaba. La había escrito hacía 6 años. Se la leyó. Entera. Con voz entrecortada. Sin pausas. Sin editarla. Con toda la rabia, la tristeza, el amor acumulado. Nagare escuchó sin interrumpir. Nagare. No sé si alguna vez leas esto. Y si lo haces, probablemente sea demasiado tarde. Pero aún así, necesito escribirlo. Necesito sacarlo de mí. No me fui porque dejé de quererte. Me fui porque sentí que ya no había lugar para mí en tu vida. Porque empezaste a hablar menos. A estar menos. Y aunque tu cuerpo seguía ahí, tu alma parecía lejos. Al principio pensé que era una etapa. Que ibas a volver. Que el hombre que me miraba con ternura cuando me dormía aún estaba ahí. Pero los días pasaban, y tu silencio se volvió más fuerte que cualquier grito. Me cansé de hablar sola. De preparar la cena y que no notaras ni el sabor. De fingir que no me dolía que ya no me tocaras con amor, sino con costumbre. A veces me preguntaba si estabas con otra. Pero eso dolía menos que pensar que simplemente ya no te importaba. Lo más difícil no fue verte irte. Fue seguir amándote después. Porque te seguí amando, Nagare. Aunque nunca te lo dije. Aunque me hice la fuerte. Aunque fingí que lo había superado. Me enojé contigo, sí. Mucho. Pero más me enojé conmigo. Por no haberte dicho todo esto antes. Y ahora, escribiendo esto, siento que todavía te espero. Como si fueras a entrar por la puerta, con esa sonrisa medio torpe. Y decirme, ¿cenamos juntos? Pero no vas a volver. Lo sé. Así que esto es lo único que puedo hacer. Decírtelo, aunque sea tarde. Decírmelo, aunque sea difícil. Te amé más de lo que te demostré. Y aún te llevo conmigo. Adiós, Nagare.
Ojalá algún día, en algún lugar, podamos volver a cenar juntos. Yaeko. Y cuando ella terminó, solo dijo: Gracias por decirlo. Lo necesitaba. No hubo reconciliación romántica. No hubo promesas eternas. Solo una certeza. Ella ya no tenía que cargar con esa carta. Ya no tenía que imaginar lo que él habría dicho. Porque ya lo sabía. Yaeko volvió al presente. Con los ojos enrojecidos. Pero también, con el alma más liviana. Pagó su café. Se despidió con una sonrisa. Y por primera vez en años, caminó sin mirar hacia atrás. A veces, las personas no vuelven para cambiar el pasado. Vuelven para poder vivir en paz con él. ¿Tienes alguna carta que nunca enviaste? ¿Alguna palabra que todavía llevas dentro y que merecería ser escuchada? En el próximo capítulo. Una joven que nunca conoció a su padre. Y una oportunidad única, verlo, por unos minutos. No para cambiar su historia, sino para entenderla. ¿Cómo se aprende a perdonar a alguien que ni siquiera conociste, pero cuya ausencia te marcó la vida entera? Prepárate. Este capítulo va a tocar una herida profunda que muchos llevan sin saber. La ausencia. Ese vacío que no hace ruido, pero pesa todos los días. Hoy conocerás a una hija que no está buscando cambiar el pasado. Solo quiere entenderlo. Capítulo 4. El hombre que no estuvo. Si esta historia te toca, no la guardes solo para ti. Compártela. Porque hay silencios que necesitan romperse. ¿Qué harías si tuvieras 5 minutos para hablar con alguien que nunca estuvo, pero cuya ausencia definió tu vida? Hay personas que viven con cicatrices. Otras, con recuerdos. Pero hay quienes crecen con un hueco. Una pregunta sin respuesta. Un por qué que nadie se atrevió a contestarles. Y eso, duele más que cualquier verdad. Ella se llama Haruka. 20 y tantos. Cabello oscuro, suelto, como quien no quiere ocultar nada. Y unos ojos que brillan, pero no por alegría, sino por todo lo que carga dentro. Haruka nació y creció sin padre. Sabía su nombre. Había visto una foto. Pero eso era todo. Su madre nunca quiso hablar de él. Era complicado, decía. Y así creció Haruka. Complicada. Con preguntas sin respuestas. Con rabia sin dueño. Con la certeza dolorosa de que fue abandonada, antes de entender qué significaba ser querida. Cuando escuchó sobre el café, no lo creyó. Pero algo en su corazón la empujó a ir. No para reclamar. Ni siquiera para cerrar una herida. Solo quería verle la cara. Saber si su imaginación se había equivocado. Y quizás, solo quizás. Preguntar, ¿por qué? La camarera la recibió con esa mirada que no necesita muchas palabras. ¿Sabes las reglas? Le dijo. Haruka asintió. Pero luego preguntó algo que nadie había preguntado antes. ¿Y si me dice algo que no quiero escuchar? La camarera respondió suave. Entonces, al menos, ya no estarás escuchando solo tu propia versión. Haruka pidió el café más simple. Con leche. Nada de azúcar. No quiero endulzar esto, bromeó, pero no sonrió. Se sentó en la silla. Y el tiempo, una vez más, se suspendió. Frente a ella. Un hombre. 50 y pocos. Cabello desordenado, rostro cansado. Él no la reconoció. Por supuesto que no. Nunca la conoció. Ella habló primero. Me llamo Haruka. Soy tu hija. El silencio fue brutal. Un terremoto emocional que no hizo ruido, pero lo sacudió todo. Él no negó. No puso excusas. Solo bajó la mirada. Haruka no gritó. No lloró. Solo respiró hondo. Y sacó una hoja doblada de su bolso. Era una carta. La había escrito a los 17. Nunca pensó que tendría a quien leérsela. Pero ese día. Por fin. La voz le tembló, y la leyó. No sé cómo empezar,
porque no sé cómo es hablarte. Nunca estuviste. Nunca me abrazaste. Nunca me llevaste al colegio ni me esperaste en ninguna puerta. Durante años, inventé excusas por ti. Pensé, quizás murió. Quizás no sabía que existía. Quizás era un héroe en alguna parte. Pero no. Sabías que yo existía. Y aún así, te fuiste. ¿Sabes lo que es ver a otros niños abrazar a sus padres y fingir que no te importa? ¿Sabes lo que es crecer con la sensación de que algo en ti no fue suficiente para que alguien se quedara? No te escribo para que te sientas culpable. Te escribo para dejar de sentirme yo así. Necesito que me digas por qué. Y si no tienes una buena razón, también lo entenderé. Solo quiero que alguien, por una vez, me diga la verdad. Porque estoy cansada de ser valiente todo el tiempo. Y de fingir que tu ausencia no me dolió. Me dolió. Mucho. Pero aquí estoy. Hablándote. Viéndote. Y aunque no merezcas mi perdón, quizás yo merezco dártelo. Haruka. El hombre la miró. Y por primera vez, lloró. No dijo mucho. Apenas un susurro. No supe ser padre. Tenía miedo. Me sentía roto. Y me alejé porque pensé que así no te lastimaría. Haruka lo escuchó. No lo abrazó. No lo insultó. Solo dijo. Me lastimaste igual. Pero, gracias por no mentirme. Cuando el café se enfrió, Haruka volvió. No con respuestas completas. Pero sí con una verdad. La ausencia ya no era un misterio. Era una historia. Con errores. Con dolor. Pero al fin, contada. A veces no necesitamos perdonar. Solo necesitamos entender. Porque comprender también es una forma de sanar. ¿Qué harías tú si pudieras mirar a los ojos a la persona que te falló y preguntarle por qué? ¿Tienes algo que quisieras decirle, aunque ya no esté? En el próximo capítulo. Una mujer mayor, que cada día visita el café con la misma pregunta. ¿Y si hubiera dicho que sí hace 40 años? Una historia sobre el amor que no fue. Llegamos al capítulo 5, y este es especial. Aquí no hay drama explosivo ni grandes pérdidas. Lo que hay, es algo que todos hemos sentido alguna vez. Esa duda que se queda flotando por años. ¿Y si hubiera dicho que sí? Porque a veces, lo que más pesa no es lo que hicimos, sino lo que dejamos pasar. Capítulo 5. La oportunidad perdida. Si alguna vez te quedaste pensando en un y sí, quédate. Este capítulo es un espejo suave y brutal. ¿Y si la vida te diera la oportunidad de volver a ese cruce de caminos? Y mirar a los ojos al amor que dejaste ir. Funiculi Funicula guarda secretos que no se anuncian en el menú. Es un café modesto, escondido entre callejones de Tokio. Pero para quienes llevan dentro una historia sin terminar. Ese lugar se convierte en algo más. Un santuario. Una última puerta. Hoy, esa puerta se abrió para Irai. Una mujer de rostro duro, mirada firme, y un pasado que ha llevado en silencio durante demasiado tiempo. Regenta un bar nocturno. Habla con clientes, sirve copas, escucha problemas ajenos. Pero el suyo. Nunca lo cuenta. Ni siquiera cuando regresa cada día al café. Y se sienta. Y mira hacia la nada. Como esperando algo, o a alguien. Esa alguien era su hermana menor, Kumi. Y el pasado entre ellas era más denso que el café sin azúcar. Muchos años atrás, Kumi quiso hacerse cargo del negocio familiar, mientras Irai soñaba con escapar, vivir una vida distinta, libre. Y lo hizo. Pero en el camino, cortó lazos. Se alejó de la familia. Dejó a Kumi sola. Cargando con todo lo que ella no quiso enfrentar. El tiempo pasó. Y un día, sin previo aviso, Kumi murió. Un accidente. Un golpe seco. Una vida apagada. Y con ella. La oportunidad de reconciliarse. O eso creía Irai. Hasta que supo del café. Y de la silla. No lo pensó demasiado.
Entró. Pidió su café con hielo, como siempre. Y esta vez, pidió usar la silla. Quería volver a ese último momento en el que Kumi la buscó. Cuando aún había tiempo. Hirai se sentó. Y el tiempo se detuvo. Como en cada viaje. El vapor del café flotaba entre ellas. Y ahí estaba Kumi. Con una expresión serena, pero con los ojos ansiosos. Con un sobre en las manos. Ese día, había ido a verla una última vez. A pedirle que volvieran a hablar, que se reconciliaran. A entregarle una carta que, en la línea de tiempo original, Hirai rechazó sin siquiera abrir. Esta vez. Todo fue. Entramos al capítulo 6, y aquí el tono cambia. Este capítulo no va de un reencuentro con otra persona. Va de algo mucho más incómodo. Volver a mirarte a ti mismo, antes de que cometieras tu mayor error. Capítulo 6, la visita a mi yo del pasado. Este capítulo no te va a gritar. Pero si prestas atención, puede decirte algo que llevas tiempo necesitando escuchar. Funiculi Funicula siempre tiene café caliente, luz tenue. Y una silla que espera. No siempre a alguien más. A veces, te espera a ti. Esta historia no empieza con una pérdida. Empieza con una culpa. Yaeko, la camarera del café, ha visto decenas de personas regresar al pasado. Cada historia, cada lágrima, cada despedida. Ella las ha servido con sus manos. Pero nunca pensó que llegaría el día en que la viajera sería ella. Sí, Yaeko. La mujer que conoce las reglas. La que cuida que el café no se enfríe. La que todos creen inquebrantable. Pero incluso quienes sostienen el mundo de los demás. Tienen su propio mundo roto por dentro. Ella no quiso contarle a nadie. Solo preparó el café, lo dejó en la mesa. Y se sentó en la silla. Nadie preguntó nada. Todos sabían que, si lo hacía, era porque había algo que no podía seguir callando. El vapor del café subió. El reloj se detuvo. Y el tiempo giró hacia atrás. A un día específico. Uno que Yaeko nunca olvidó. Y allí estaba. Ella misma. Más joven. Unos 10 años menos. Más impulsiva. Más impaciente. Más cerrada. Era el día en que había herido profundamente a alguien importante en su vida. Por orgullo. Por miedo. Por no saber escuchar. Y aunque la otra persona no aparece en escena, porque no había estado antes en el café, lo que sí podía hacer era ver y hablar con su yo del pasado. Ella no intentó sermonearse. Ni culparse más. Solo, hablar. ¿Sabes lo que vas a hacer hoy? ¿Y qué si lo sé? Responde la Yaeko joven, defensiva. Lo vas a arruinar todo. Vas a decir palabras que no se pueden borrar. Y no porque seas mala, sino porque todavía no aprendiste a escuchar cuando el otro está pidiendo ayuda. Su yo joven la mira confundida. No entiende del todo lo que pasa. Pero hay algo en su voz que la desarma. Crees que alejar a los demás te protege. Pero lo único que logras es quedarte sola. No hubo perdón. No hubo comprensión total. Pero hubo una grieta. Una pequeña apertura en el muro. Y Yaeko, la del presente, entendió que no había marcha atrás. Pero sí había una forma de vivir en paz con el pasado. Cuando volvió al presente, no cambió el mundo. Pero ella sí cambió. Porque a veces, mirar atrás no es para reparar algo roto. Es para dejar de cargar con lo que ya no puedes arreglar. Perdonarse no es olvidar. Es dejar de castigarte por algo que ya no puedes rehacer. ¿Qué te dirías si pudieras hablar con tu versión de hace 10 años? ¿Qué error te gustaría abrazar, en lugar de seguirlo rechazando? En el próximo capítulo. Una historia distinta. Una mujer que descubre que alguien más ha estado haciendo estos viajes. Y no sabe si puede perdonarlo por lo que hizo con esa posibilidad. Llegamos al capítulo 7, y aquí el corazón de la historia se pone más delicado. Esta vez, la historia gira en torno al uso de la verdad, o la manipulación de ella.
Porque cuando alguien tiene acceso al pasado, puede querer hacer las cosas bien. O puede intentar torcerlas a su favor. Capítulo 7. El secreto del que volvió más de una vez. Este capítulo es sobre confianza. Sobre lo que pasa cuando descubres que alguien que amas ha ocultado algo muy importante. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que la persona que más amas ha estado yendo al pasado, sin decírtelo? La historia comienza con Nagare, el gerente del café Funiculi Funicula. Silencioso, reservado, siempre observando. Su figura ha estado en cada historia, pero hasta ahora, en la sombra. Lo que casi nadie sabía es que él también ha viajado al pasado. Y no una, sino varias veces. Kazu, su esposa, lo descubre por accidente. Una conversación escuchada a medias. Un gesto. Un nombre que no reconocía. Y una sospecha que empieza a crecer como semilla en tierra fértil. Un día, mientras sirve el café como siempre, le pregunta sin rodeos. ¿Has usado la silla? Nagare, en su manera típica, no responde con evasivas. Solo asiente, sin levantar la mirada. ¿Cuántas veces? Varias. Kazu no sabe qué decir. La traición no es por lo que hizo. Es por no habérselo contado. Y ahí empieza su verdadero conflicto. ¿Por qué alguien que ama y confía en ti siente que debe esconderte algo así? Nagare explica que usó los viajes no para cambiar su vida, sino para despedirse de alguien a quien no pudo decirle adiós. Lo hizo en silencio. Con pudor. No por ocultar algo sucio, sino porque sentía que el dolor era solo suyo. Pero para Kazu, eso no es suficiente. Porque en una pareja, el dolor también se comparte. Ella se enfrenta ahora a una pregunta que la desarma. ¿Qué más no sé de él? ¿Cuántas veces lo vi ausente, y no entendí que estaba visitando otro tiempo? Una tarde, Kazu se sienta en la silla. No para volver al pasado. No busca a nadie. Solo quiere entender. Y allí, en ese viaje simbólico, se encuentra a sí misma en un momento de su relación con Nagare. Un momento en el que él estaba extraño, distante. No se hablan. Solo se observan, desde dos tiempos distintos. Y por primera vez, ella entiende. Él no se alejó por ella. Se alejaba porque estaba lidiando con una pérdida que no sabía cómo compartir. Cuando vuelve, no hay reproches. Solo una confesión. Te necesitaba, le dice Nagare, pero no sabía cómo decirlo sin romperme. Y Kazu, con una mezcla de dolor y ternura, responde. La próxima vez, rómpete conmigo. El pasado no se puede cambiar. Pero el presente, cuando se comprende desde la verdad, puede reconstruirse. Y a veces, una relación se salva no cuando todo está bien, sino cuando ambos aceptan que hay partes rotas que se pueden sostener juntos. ¿Te ha pasado sentir que alguien guarda un dolor al que no te deja entrar? ¿Y tú, has escondido el tuyo para no cargar a los demás? En el próximo capítulo. Una historia de amistad verdadera. Dos amigos de la infancia. Y una promesa que nunca se cumplió. Capítulo 8. La promesa que no alcancé a cumplir. Este capítulo no es suave. Es un puñetazo al pecho disfrazado de historia. Y si alguna vez perdiste a alguien sin poder decirle lo que sentías, esto es para ti. ¿Qué pasa cuando te veo luego? ¿Es la última cosa que le dijiste a la persona que más te conocía en el mundo? No todas las historias del café son sobre amor romántico. Algunas van más profundo. Más crudo. Porque perder a un amigo de verdad es perder una parte de ti que nadie más puede ocupar. Goro y Sota eran amigos de toda la vida. De esos que comparten chistes internos, frustraciones, silencios, secretos. Crecieron juntos. Soñaron juntos. Fallaron juntos. Y una vez. Hicieron una promesa. Cuando tengamos éxito, vamos a abrir nuestra propia cafetería. Pero no una cualquiera. Una con alma. La idea fue de Sota. Goro, como siempre, se rió, pero lo siguió. Eso hacían. Siempre. Pero el tiempo pasó.
La vida no esperó. Y Sota murió. De repente. Sin aviso. Sin oportunidad de cumplir esa promesa. Y Goro se quebró. Se encerró en su mundo. Dejó de soñar. Y sobre todo, dejó de perdonarse. Porque había algo que nunca le dijo a su amigo. Cuando entró a Funiculi Funicula, su cuerpo parecía estar ahí. Pero su alma seguía en el cementerio. Pidió un café fuerte. Doble carga. Como si el dolor se combatiera con cafeína. La camarera lo reconoció. Lo había visto antes. Pero esta vez, era distinto. Goro venía a pedir algo que no podía comprarse. Quiero verlo. Sota. ¿Estás seguro de que puedes con eso? No. Pero llevo años sin poder con su ausencia. Prefiero enfrentar el fantasma que seguir huyendo de su silencio. Se sentó en la silla. Y el café empezó a soltar vapor. El tiempo comenzó a doblarse. Y ahí estaba él. Sota. Con la misma risa suave. Con la mirada clara. Con una taza de café en la mano, como si no hubiera pasado un solo día. Tardaste, idiota. Le dijo Sota, bromeando. Goro no supo si reír o llorar. Lo hizo todo a la vez. No pude ir al funeral, dijo él, quebrado. Sota lo miró sin juicio. Ya lo sé. No fui capaz. No pude verte así. Me sentí cobarde. No eras cobarde. Estabas roto. Y yo tampoco quería que me vieras así. Silencio. Dolor. Pero también alivio. ¿Sabes lo que más me dolió de morirme? Preguntó Sota. ¿Qué? No poder decirte que ya tenías todo lo que necesitábamos para abrir ese café. Que tú tenías el corazón. Y yo solo el empujón. Y ahí vino el momento. El que dolía más que cualquier otro. Goro lo miró, con los ojos llenos, y dijo. Yo, nunca te lo dije. Pero tú fuiste lo más parecido a un hermano que tuve. A veces eras un idiota. Pero eras mi idiota. Y no sé cómo vivir con este vacío. Sota sonrió. ¿Sabes cómo se vive con un vacío? Llenándolo. Abre ese maldito café. Llámalo como quieras. Pero hazlo. Por ti. Por mí. Por lo que aún podemos dejar en este mundo. El café se empezó a enfriar. Goro apretó la taza. Y justo antes de que todo terminara, Sota dijo. No me extrañes. Solo hazlo bien. Cuando volvió al presente, Goro no temblaba. Tenía fuego en los ojos. Y en los labios, una sonrisa mezclada con lágrimas. No todas las despedidas son para cerrar. Algunas son para empezar de nuevo. ¿Tú también le debes algo a alguien que ya no está? ¿Qué te falta cumplirle? ¿Qué palabras aún le debes? En el próximo capítulo. Una mujer que perdió a su hija. Y cree que no podrá volver a vivir sin su voz. Pero hay una pregunta que no la deja dormir. ¿Y si ella también tenía algo que decirme, antes de irse? Una historia sobre el duelo más brutal, perder a un hijo. El dolor no es romántico. No es filosófico. Es brutal. Porque hoy, hablamos del duelo de una madre. Y no cualquier duelo. El de perder a una hija. No hay dolor más antinatural. No hay vacío más injusto. Capítulo 9. La voz que aún me llama mamá. Este capítulo duele. Pero también sana. ¿Cómo se sigue viviendo, cuando lo único que amabas ya no está? Kyoko entra al café con pasos suaves, pero el alma hecha cenizas. Es una mujer de unos 50, rostro demacrado, ojos que alguna vez brillaron, y ya no. Nadie necesita explicaciones. Basta con verla. Con oler el aire a su alrededor. Una mezcla de duelo, rabia y desesperación. Perdió a su hija, Miki, de apenas 7 años. Una enfermedad rápida. Una despedida sin tiempo. Un amor arrancado antes de florecer del todo. Kyoko ha estado en silencio desde entonces. Incluso con su esposo, apenas cruza palabras.
come porque tiene que hacerlo. Respira, pero ya no vive. Hasta que escucha hablar del café. Y de la silla. Y nace en ella una idea absurda. Una chispa desesperada. ¿Y si puedo verla, una vez más? Cuando entra Funiculi Funicula, todo parece igual. Pero no lo es. Porque el dolor de una madre cambia el aire. Se siente. Se contagia. La camarera la recibe con gentileza. No hace demasiadas preguntas. ¿Sabes las reglas? Sí. No importa. Solo quiero verla. Kyoko se sienta. Le sirven el café. Lento. Con respeto. No hay palabras en el momento. Solo el sonido de la taza al posar sobre el platillo. El vapor elevándose. El tiempo. Doblándose. Y entonces. Ocurre. Allí está Miki. Pequeña. Con su vestido azul. El cabello corto. Y una libreta de dibujos en la mesa. Está sola, jugando. Tarareando esa canción que cantaba en el auto. Kyoko no puede moverse. Se queda paralizada. Las lágrimas comienzan a caer incluso antes de que su hija la vea. «Mamá», dice Miki. Con esa voz. La misma. La que aún le suena en sueños. Kyoko no responde. Solo asiente. La garganta cerrada. ¿Estás triste?, pregunta Miki, inocente. Un poco, responde Kyoko, entre sollozos. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Y no pude decirte muchas cosas. Miki sonríe. De esa forma en que solo un niño puede hacerlo. Sin rencor. Sin pena. Pero yo te escucho cuando me hablas. Aunque estés en casa. Kyoko no entiende. ¿Cómo? Cuando hablas sola en la cocina. O cuando lloras abrazando mi peluche. Yo te escucho. Ese momento. Ese instante exacto. Es todo lo que Kyoko no sabía que necesitaba. No una despedida. No un abrazo. Sino saber que su hija, de alguna forma, la ha seguido escuchando. Miki, ¿estás bien? Sí. Hay muchos colores aquí. Y cuentos. Y puedo correr sin cansarme. Kyoko ríe entre lágrimas. ¿Te enojaste conmigo? No. Me diste mucho amor. Más del que me alcanzó el tiempo. Y entonces, justo antes de que el café se enfríe, Kyoko dice lo más difícil. Te amo. Y no sé cómo seguir sin ti. Pero voy a intentarlo. Miki la mira, serena. Eso es lo único que quería oír. Y la imagen se va. La luz cambia. El vapor desaparece. Kyoko está de nuevo en el presente. Sola. Pero ya no vacía. No todos los viajes son para cambiar algo. Algunos son para confirmar lo que aún no te habías permitido creer. Que tu amor sigue vivo, aunque la persona ya no esté. ¿A quién perdiste que aún te acompaña en silencio? ¿Y qué crees que te diría si pudiera verte ahora? En el próximo y último capítulo. La historia final. La que une todo. La que cierra este ciclo de despedidas y regresos. Un personaje muy especial regresa al café. No buscando volver al pasado. Sino preguntándose. ¿Puedo quedarme aquí, un poco más? Gracias por llegar hasta aquí. Porque si estás escuchando esto, es porque algo de esta historia te tocó. Una palabra. Un silencio. Una pérdida. Un amor. O quizás simplemente, un café. Llegamos al capítulo 10, el cierre. Y como todo buen final, no es solo una despedida. Es también una promesa. Capítulo 10, quiero quedarme un poco más. Este capítulo es para todos los que no quieren cerrar el libro. Para quienes aprendieron que, a veces, la vida no se trata de cambiar el pasado, sino de entenderlo lo suficiente para seguir adelante. ¿Y si el lugar que pensabas que solo servía para mirar atrás se convirtiera en el único donde por fin quieres quedarte?
Esta vez no se trata de un regreso. Ni de una carta no enviada. Ni siquiera de una despedida pendiente. Esta vez, el viajero no llega al café para volver al pasado. Sino porque el presente le resulta insoportable. Su nombre es Takeshi. Y es un hombre cansado. No de trabajar. Ni de amar. Sino de sobrevivir. Perdió a su esposa hace 2 años. Sus hijos viven lejos. Su cuerpo aún camina, pero su alma ya no tiene a dónde ir. Funiculi Funicula no le fue recomendado. Simplemente entró. Por azar. O quizás, por destino. Pidió un café. Solo. Fuerte. Y se sentó. Miró alrededor, sin buscar nada. Hasta que la camarera se acercó. ¿Primera vez por aquí? No lo sé, respondió. Tal vez, es la primera vez que estoy en algún lugar. Takeshi no pidió la silla. Ni el viaje. Solo se quedó allí. Día tras día. Venía. Pedía lo mismo. Y se sentaba. En silencio. Al principio, parecía solo un cliente más. Pero con el tiempo, los que trabajaban en el café notaron algo extraño. Cada día, Takeshi volvía un poco más, vivo. Un comentario aquí. Una sonrisa leve allá. ¿Puedo ayudar con las tazas? ¿Qué música es esa? Y entonces. Un día, preguntó algo inesperado. ¿Puedo quedarme? No como cliente. Como parte de esto. La petición sorprendió a todos. Él, que no quería seguir adelante. Ahora pedía quedarse. No en el pasado. Ni en el futuro. En el café. En el presente. La camarera lo miró largo. ¿Sabes lo que significa eso? Takeshi asintió. Sí. Significa que, por fin, quiero estar en algún lugar, sin huir de mí. Y así, sin ceremonia, sin despedidas grandilocuentes. Takeshi empezó a trabajar en Funiculi Funicula. Lavando tazas. Limpiando mesas. Escuchando historias. Y, poco a poco, su alma se fue reconstruyendo. No por magia. No por milagros. Sino porque, por primera vez en años. Se sintió útil. Visible. Presente. Un día, uno de los nuevos clientes le preguntó. ¿Tú también usaste la silla? Takeshi sonrió. No. Pero igual viajé. Solo que fue hacia adentro. Porque a veces, no necesitas volver al pasado para sanar. A veces, solo necesitas un lugar. Donde alguien te mire a los ojos. Y te sirva una taza de café. Sin esperar que te vayas. ¿Y tú? ¿Tienes ese lugar donde puedes quedarte, aunque sea un poco más? ¿O estás buscando uno? Este café, esta historia, es para ti. Para que recuerdes que lo vivido, lo perdido, lo amado, lo roto. Todo eso puede convivir en tu historia sin definirla por completo. Y que nunca es tarde para volver a estar presente. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir, si te hizo pensar, compártela. Tal vez, alguien más también está buscando su taza de café.